días. Buenos días, Padre. Ahora sí, otra vez muy buenos días. Buenos días, Padre. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa en este día 11 de enero. Voy a ofrecer la Santa Misa pidiendo por la salud de Chasta Montiel y la familia Mejía, Camila Guadalupe de la Cueva, todos ellos enfermos. Pedimos al Señor que les conceda salud, pronta recuperación. Y también por el eterno descanso de Ramón Denis Díaz. Dale, Señor, el eterno descanso. Que luzca para él perpetuo. Descanse en paz. Así sea. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos Y con ustedes. su santo espíritu. Comenzamos ya el tiempo ordinario en la liturgia. Hemos terminado ya el tiempo de Navidad. Por tanto, dispongámonos a contemplar, a meditar y a celebrar sobre todo el ministerio de Jesús. Vi sentado en el trono celestial a un hombre a quien adora la multitud de los ángeles, que cantan a una sola voz. Este es aquel cuyo poder permanece eternamente. Para disponernos a participar de estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, acompaña con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. De la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos,
nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ángeles del Señor, adórenlo. Ángeles del Señor, adórenlo. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Ángeles del Señor, adórenlo. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Después de contemplar y meditar en el misterio de la Navidad, Jesús niño, ahora ya ayer que celebramos el bautismo del Señor, lo contemplamos a Él, ya un adulto, que aproximadamente a sus 30 años inició su ministerio con el bautismo. El testimonio que dan de Jesús es el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Es, diríamos, la primera aparición, la primera presentación
formal en el Nuevo Testamento de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este bautismo es el Padre quien manifiesta lo que es Jesús. Este es mi Hijo muy amado. Por tanto, Jesús es presentado como el Hijo de Dios. No solamente Jesús hombre, sino también el Hijo de Dios. Este es mi Hijo muy amado. Además, manifiesta su beneplácito. En Él me complazco. Escúchenlo. También en estas palabras nos presenta el Padre la misión de Jesús. Escuchar a Jesús, porque Él va a iniciar su ministerio de predicación, su ministerio de sanación en toda aquella zona. Por tanto, es tiempo de ver a Jesús con esta actitud de autoridad que le da el Padre Celestial. Así comienza su ministerio. Como nos dice este Evangelio de hoy, Jesús empieza a predicar. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. La misma predicación que Juan el Bautista realizaba, una llamada a la conversión. Arrepiéntanse. Jesús es el que va a continuar este ministerio de predicación. Pero sabemos que esta invitación que hace Juan el Bautista es un arrepentimiento precisamente y les llama al bautismo. El bautismo, por tanto, se recibe con un sentido de arrepentimiento. Jesús va a iniciar su ministerio y va a iniciar precisamente un ministerio en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu es el que Jesús va a iniciar en toda su predicación. ¿Por qué? Porque sencillamente, impulsado por la acción del Espíritu Santo, llama a la conversión de los pecados y desde luego a creer en el Evangelio. Por tanto, sepamos descubrir esta realidad en la persona de Jesús. Por otro lado, al iniciar este ministerio escuchamos cómo llama a sus primeros discípulos, Pedro y su hermano Andrés, y después Santiago y Juan, dos pares de hermanos. Todos eran pescadores, era el oficio, el trabajo más común en toda aquella zona de Galilea. Y Jesús precisamente va a llamarlos: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Por una parte, descubramos cómo Jesús es el que toma la iniciativa. Jesús llama a colaborar en este reino, en la proclamación del reino de Dios. Jesús da la vocación, Jesús llama. Y después vemos de parte de ellos una respuesta. Sí, dejan todo, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. En el caso de Santiago y Juan, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Por lo tanto, exige una respuesta completa de la persona que escucha el llamado de Jesús. Hoy
igual que ayer, Jesús sigue llamando. Sigue llamando para una vocación sacerdotal, para una vocación religiosa, para una vocación de apóstoles seglares comprometidos. Sigue llamando. Y debemos estar en una actitud de escucha y de respuesta. Desgraciadamente hoy hay mucho ruido, hay muchas distracciones que jóvenes, que personas les impide escuchar el llamado de Jesús. Necesitamos orar constantemente para que el Señor siga llamando, pero sobre todo para que haya jóvenes, personas, hombres, mujeres, que escuchando el llamado de Jesús, tomen la decisión de seguir a Jesús, dejando lo que tenga que dejar, porque Jesús mismo da la gracia, da la fuerza para responder generosamente. Constantemente aquí en nuestra parroquia oramos por las vocaciones. Efectivamente es una costumbre bonita, hermosa, porque hoy, igual que ayer, necesitamos vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Esta es una enseñanza que hoy nos recuerda la palabra de Dios. Vocaciones. Jesús hoy sigue llamando. De nuestra parte, necesitamos seguir orando para pedir al Señor que siga su voz escuchándose para muchos jóvenes, muchas personas, pero también y sobre todo que haya corazones, haya voluntades generosas de quienes escuchan el llamado de Dios para seguirlo más de cerca, haya una respuesta generosa y puedan seguir a Jesús. No importa las ocupaciones que tengan, el ejemplo nos lo dan estos apóstoles, dejando su trabajo, dejando las redes, dejando a su Padre, dejando lo que tengan que dejar, seguir a Jesús. Él se encargará de solucionar todo aquello que ningún joven, que ningún muchacho, muchacha, al escuchar el llamado de Dios, piense qué va a pasar con su familia, qué va a pasar con aquello, qué va a pasar con el sustento. No se preocupen, si el Señor llama, si la vocación es verdadera, el Señor se encarga de dar solución a todas aquellas necesidades. Pues que sigamos así orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas en toda la iglesia, y aquí seguimos también en nuestra comunidad parroquial. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Dios, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, de nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de tu plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección.
por la caridad. Recuerda a tu hijo Ramón Denis Díaz, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos Y con ustedes. su Con tu Espíritu. Decimos todos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. amén.
comunión espiritual. Oh Jesús, creo firmemente que estás presente en este adorable sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en satisfacción de mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Acción de gracias de la comunión. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo a la hora de la muerte, y mándanos ir a ti. Tus ángeles y santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Te lo pedimos por intercesión de la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Sagrado Corazón de Jesús, Madre Santísima de Guadalupe, amén. De pie. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a rezar a la Virgen, la salve, encomendándonos a su amparo y protección. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Que pasen un bonito día. Igualmente. Igualmente.